En el juicio que se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard, no todos son testimonios dramáticos sobre un matrimonio abusivo. También se han vivido momentos más surrealistas, como el que ha ocurrido durante la sesión del pasado lunes. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. La jornada estaba transcurriendo según lo previsto, con declaraciones como las que Catherine Arnold, quien aseguró que Amber Heard sufre una campaña difamatoria que casi le cuesta su papel en Aquaman. Sin embargo, en medio de un breve receso, emergió entre el público una fan del actor que sorprendió a los allí presentes. «Johnny, te amo, nuestras almas están conectadas», informó Law and Crime, medio que está retransmitiendo el juicio, ya que en ese momento justo no había cámaras grabando. La mujer que sostenía un bebé dijo a Johnny que era el padre de su hijo. «Este bebé es tuyo». El momento no se pudo ver en el directo, pues fue antes del inicio de la sesión, pero el citado medio informó de ello y mostró imágenes de la mujer fuera del tribunal de Fairfax. Ante el panorama de desconcierto, el intérprete de 58 años hizo caso omiso y la saludó para seguidamente ver cómo los guardias de seguridad expulsaban a la mujer, a pesar de que ella explicó que se trataba de una broma. Y es que el protagonista de Piratas del Caribe está recibiendo todos los días un aluvión de fans que le esperan a la salida del juicio entre vítores y aplausos. Sin ir más lejos, Depp les correspondió hace unos días con una imitación de Jack Sparrow. Él sigue estando por ahí en alguna parte, le veo de vez en cuando, aparece de vez en cuando. Eso sí, el actor tiene 2 hijos con su expareja Vanessa Paradise. Lily Rose Melody Depp, quien recientemente cumplirá 23 años, y John Jack Christopher Depp III, de 20 años. No obstante, este no es el primer momento extraño que sucede en el tribunal de Fairfax, Virginia, donde varias sesiones atrás se escuchó un pedo por parte de una testigo mientras estaba en el estrado. El psiquiatra y médico David R. Spiegel, testigo de la actriz, habló de violencia de género en el estrado, pero su testimonio fue puesto en duda porque se consideraba que no había tratado al intérprete ni tenía estudios relacionados. Tampoco faltaron rifirrafes con la abogada de Depp por sus irónicas respuestas e incluso preguntó si Marlon Brando estaba muerto después de que lo mencionaran por sus prácticas en los rodajes. Sin duda, una declaración de lo más extraña que hizo que Johnny Depp se llevara las manos a la cabeza, pero que quedó en nada al lado de la espontánea que se coló en la sala. Sin duda, está siendo un juicio tan mediático como extraño, pues además de ser televisado, está generando tantas expectativas que cientos de personas hacen cola durante horas en los exteriores del juzgado para poder conseguir una de las 100 entradas para asistir al proceso. Precisamente durante la 17ª sesión, una de esas personas que entró como público sufrió un ataque de risa sin motivo aparente en su asiento y terminó teniendo que abandonar la sala. A continuación te explicaremos 4 puntos para que entiendas el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. En el 2019 comenzó el enfrentamiento legal entre Johnny Depp y Amber Heard, quienes estuvieron casados durante 2 años, y el juicio que los enfrenta ya tiene más tiempo aún. Es más, ahora un nuevo proceso está por iniciar, ya que ambos actores tienen una lista de testigos que están dispuestos a colaborar con la justicia y asistirán a declarar en este largo evento judicial. Por la lista de citados de la Corte de Virginia, Estados Unidos, vemos que desde el 11 de abril irán a declarar personajes como James Franco, Elon Musk y Paul Bettany, por citar solo algunos. Amber Heard y sus testigos. El medio TMZ menciona que James Franco y Elon Musk son 2 de los principales testigos de Amber Heard, ya que fue Johnny Depp quien los incluyó en el juicio, argumentando la infidelidad de su esposa con ellos. Depp dijo que Elon Musk tuvo una relación con Heard hasta 15 días después de que contrajeron matrimonio, un tema que se tocará durante el juicio. Por otro lado, Ellen Barkin, así como representantes de Disney, Warner Bros., WME, Aclu y Lab, ofrecerán las pruebas que tienen para ayudar a la actriz en su defensa. La lista también está considerando a Jason Momoa y James Wan, quien trabajan con ella en la nueva cinta de Aquaman. 2. La defensa de Johnny Depp.
Por su lado, Depp tiene de su parte al actor de Marvel, Paul Bettany, quien testifica a su favor. Bettany estuvo relacionado en el caso de difamación que el actor perdió en el Reino Unido. Su lista de testigos es más pequeña, pero sus pruebas incluyen correos electrónicos entre Depp y J.K. Rowling, también con Jack White, que han sido tomados en cuenta durante el nuevo proceso judicial. 3. El inicio del juicio Depp versus Heard. El escándalo inició cuando Heard publicó un artículo en el diario The Washington Post en el que narró un episodio de violencia doméstica. Ella se presentó como víctima de maltrato y no mencionó en aquel entonces el nombre de Depp. Sin embargo, el actor de Piratas del Caribe presentó una demanda de difamación contra el columnista de un diario y perdió, por lo que no pudo apelar al fallo. Enseguida colocó una demanda en los Estados Unidos por $50 millones en contra de Heard por difamación. En respuesta, la actriz respondió con una contrademanda por $100 millones, lo que inició el proceso judicial y mediático. 4. La caída de Johnny Depp. Cuando el proceso se dio a conocer, la fama de Johnny Depp se vio afectada. Fue despedido de muchas franquicias en las que fue el rostro por años e incluso muchos de sus contratos fueron resueltos por las acusaciones de violencia sobre él. Por ejemplo, durante la promoción de su última cinta, el director Andrew Levitas mencionó lo sucedido por contar con Depp como protagonista. La cinta en cuestión fue El fotógrafo de Minamata, donde Johnny Depp tuvo el protagónico. Esta cinta, filmada en el 2020, fue comprada por MGM en el Festival de Cine de Berlín para estrenarla en Estados Unidos, cosa que no sucedió y por lo que envió una carta a la empresa. MGM estaba preocupada por la posibilidad de que los problemas personales de un actor de la película podrían reflejarse negativamente sobre ellos y que desde la perspectiva de MGM las víctimas y sus familias eran secundarias en esto, declaró Levitas al comentar de la importancia histórica del film. Esta película en cuestión trató de un caso de envenenamiento de mercurio del que fue responsable la corporación Chiso en la ciudad de Minamata en los años 50. Luego del escándalo, Depp ha buscado trabajo en el circuito de cine independiente y de Europa. A pesar de eso, no ha anunciado nuevos proyectos. Incluso quienes fueron allegados a él prefieren no mencionarlo o alejarse, pues no quieren cargar con la mala fama que ahora tiene el actor. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.